Fiestas son para ti. Son para ti. Muy buenas tardes y tal, como hemos dicho, ya estamos con todos vosotros desde nuestro espacio Entre Copas de María Yu. Y recuerda que tenéis que suscribiros a getradio.tv, nuestro canal de YouTube, para vernos. Y ya sin más dilación, pues le damos la bienvenida a María Yu. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La semana pasada hice falta, pero ya estoy aquí de vuelta. Sí. Perfecto. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Pues hoy quería hablar del vermú. Muy Sabes bien. que es una bebida que me gusta mucho, Sí, a mí y también. que a ti también, y que creo que además últimamente se está poniendo muy de moda, y que ahora cuando llega ya el buen tiempo, pues salimos más a tomar el aperitivo, y creo que es un buen momento para explicar un poco qué es el vermú, ¿no? Estupendo. ¿Qué es esta bebida? ¿Qué tipos de vermú hay? ¿Cómo podemos tomarlo? ¿no? Perfecto. Y un poquito también te he traído el secreto de por qué es tan bueno el vermú. Ah, madre, pero eso se puede contar. Se puede contar, se puede contar. Muy Bueno, vamos a desvelar un poquito cosas del vermú. Y bueno, muchos de los que me conocen saben perfectamente que ahora estoy trabajando con Vitore, con Vermú Vitore, que hacemos un montón de actividades. Y lo siguen por las redes sociales de Vermú Vitore, verán pues que tenemos talleres de elaboración, degustaciones, un montón de cosas que si quieres al final, cuando contemos la agenda, contamos un poco más. Claro. Pero bueno, entonces, pues nada, la idea es explicar o que la gente pues conozca un poco qué es esta bebida, ¿no? Porque mucha gente en realidad pues sí se la toma, sabe que le sienta bien, que es aperitivo, pero no sabe de qué está hecha. Tú creo que ya sí, ¿no? Porque ya lo hemos hablado alguna vez. Sí, alguna vez, no te pero bueno. acuerdas. A ver, lo que primero que tenemos que decir es que al final es una bebida que siempre se dice es un aperitivo, es un digestivo y demás. Ahora explicaremos un poco por qué, ¿no? Pero el origen, por ejemplo, ya se dice que, bueno, se nombra que ya desde Hipócrates, tú sabes que Hipócrates era, bueno, es el padre de la medicina, Sí. ¿no? Tú sabes que los griegos, y sobre todo los griegos, pero también los romanos, pues su medicina era más botánica que otra cosa, ¿no? Experimentaban con las hierbas, con mezclando cosas y probando a ver qué propiedades tenían cada una. Al final es como un poco nace la medicina. Pues ya se cree o ya se conoce algún escrito de Hipócrates que hablaba de un vino aromatizado con ajenjo que tenía propiedades pues muy buenas para la salud, sobre todo digestivas, como los problemas estomacales, porque al final el ajenjo tiene una propiedad y es que es antiinflamatorio, que es digestivo, que es antifebril también. Lo que pasa es que tiene un pero. Pero, a ver, ¿Tú qué crees? ¿Qué pero? es un poco venenoso, ¿no? No, es un poco amargo. Amargo. Sí. Ah, no, pero no, es la cicuta lo que era. Ah, sí, la claro. cicuta. Vale. ¿Te imaginas? Una bebida con cicuta, estaría bien, ¿eh? Estabas pensando en los griegos, estabas pensando en esas tramas y los romanos, cómo se envenenaban unos a otros. A ver, el otro día estuve leyendo yo que un filósofo actual, no me acuerdo el nombre, hablaba de los filósofos griegos y de que decía que iban todos un poco, pues con tanta hierba y tanta cosa, un poco volados, que decían Claro. cosas muy cuerdas, pero algunas que tampoco, pero bueno, que creaban en estados no muy sobrios. Entonces, bueno, pues, pero no, en este caso el ajenjo, que el ajenjo es también con lo que se hace la absenta. La absenta sí que es un poco más peligrosa. Pero bueno, entonces se cree ya que desde los griegos y los romanos pues se empezó a utilizar este vino mezclado con hierbas y demás más como una cuestión medicinal casi que como una bebida, ¿no? Pero bueno, como casi toda la parte de la medicina, ¿no? Y como casi todo un montón de bebidas que luego fueron saliendo, al final pues mezclaban. ¿Y por qué lo mezclaban con vino? Pues porque, bueno, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que los vinos antiguamente, cuando estamos hablando de griegos, romanos y demás, no eran los vinos como conocemos ahora, porque tú sabes que para elaborar el vino pues tienes la uva, ¿no? La uva tiene azúcar y ese azúcar fermenta y se transforma en alcohol. Pero antiguamente pues no tenían el control de estas fermentaciones. Entonces generalmente los vinos se les quedaban como sin fermentar del todo. Entonces eran como dulces y tenían alcohol pero menos cantidad. Y entonces, bueno, si lo mezclabas con algunas hierbas, pues los vinos eran más fáciles de beber también y las hierbas pues mejor porque era como dulzones. Claro. ¿Vale? No era el vino que conocemos ahora.
y tenían menos graduación alcohólica. Pero bueno, eso es un poco la parte, que tampoco está muy, digamos, demostrada, ¿no? Esas leyendas que hay siempre sobre las cosas. Luego también se habla de que fueron, porque lo que sí que es obvio, está claro, y más o menos por escritos y por cosas que se han encontrado, es que el vermú es una bebida de invento europeo. Y luego ya pues estamos las disputas, ¿no? De quién se lo inventó o no. Hablan de los alemanes, de los húngaros, que también lo mezclaban con el ajenjo, ¿no? Pues que seguían utilizando esta bebida de una forma así, vamos a hablar medicinal, pero sobre todo para el aperitivo y para la digestión, y que los primeros vinos que se utilizaron para eso era el Tokaj, que el Tokaj es un vino húngaro, que es un vino dulce. Ya hablaremos un día del Tokaj porque es un vino muy especial, y entonces se habla un poco de que también es verdad que quien luego en esta época, la Edad Media y demás, y un poco el Renacimiento, se dedicaba a esto, eran los que tenían tiempo y los que tenían acceso a todas estas cosas, que el vino era un producto así más de lujo, que eran en los palacios y en los reinos y demás. Quiero decir, la gente de a pie no estaba para experimentos, bastante tenían con pagar al señor. Entonces, el vermú nace como una bebida pues muy selecta, que lo quieren en las cortes, en los reinos y demás, pero sobre todo, pues eso, se disputa que si fuera el primer vermú era el húngaro, que lo mezclaban con el ajenjo y demás, porque como era un vino dulce pues sabía muy bien y demás, pero bueno, los monjes también en Alemania, porque vermú, la traducción de vermú, además en alemán se escribe con W, pero igual significa ajenjo, o sea, en alemán cuando dices vermú es ajenjo. Entonces lo que sí que se dice es que como fue, pues eso, sobre todo en Italia, en Francia, los que estaban ahí un poco detrás de esta bebida, ¿no? De innovar, ya sabes que les gustan mucho estas cosas a los italianos y a los franceses, pues bueno, le cogieron ese nombre porque si le ponían el nombre que era vino aromatizado, pero en Italia además pues no tenía tanto glamour. Claro. Sin embargo, si presentaban a un rey o a una corte, a algún conde donde trabajaban, le presentaban una bebida en plan, bueno, pues esto es un vermouth, ¿sabes? Es como algo exótico y demás. Claro, ostras, yo lo quiero. Es marketing, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, empezaron un poco así. Pero bueno, el vermouth moderno, como lo conocemos tal cual ahora mismo está en el mercado, voy a entrecomillar porque inventar, ya sabes que en esto hay como evoluciones, al final no se inventa directamente una cosa y quien lo inventa se forra, sino que van habiendo modificaciones sobre un producto. Lo que pasa es que hay alguien que es más listo y quizás lo comercializa mejor, y fue en Italia, Benedetto Carpano, creo que además fue sobre, te voy a decir las fechas, ojo, pero bueno, sobre 1700, por ahí, más o menos, ¿vale? Porque de cabeza no me lo sé, pero bueno, si alguno está escuchando y quiere mandar, se mete en Google o en Wikipedia y nos lo manda. Pero bueno, pensando un poco en lo mismo, él trabaja en una licorería, tenía acceso a un montón de bebidas y demás, y bueno, ve que al final, con esta mezcla, ¿no?, del vino con el ajenjo y demás, pues puede crear una bebida que sorprenda a la corte, porque trabaja justo enfrente de la corte, y que le dé acceso a ganar dinero, a prestigio, a salir, ¿no?, adelante, porque al final esto es una cuestión de negocio, y lo lleva y les gusta mucho y empiezan, digamos, en esta parte de Italia a producirlo ya de una forma industrial, ¿vale? Entonces conocemos las casas de Carpano, conocemos Cinzano, que son las más antiguas. Entonces, bueno, pues es ahí en la zona de Turín donde nace el vermú, sobre todo el vermú rojo, ¿vale? Ahora explicaremos cómo se hace y demás, porque es verdad que en Italia no es que copien el vermú de los italianos, sino que ellos pues seguían también un poco el mismo desarrollo, y se dan cuenta de que, bueno, pues hay otra opción, que es el vermú blanco, que es distinto y que, bueno, ellos desarrollaron mucho más, y que se conoce la casa Noli Prat, por ejemplo, que es una de las más antiguas, que es quien pone en auge un poco el vermú blanco. Entonces siempre se dice que el vermú rojo es un invento italiano y el vermú blanco sería un invento más francés. Pero bueno, todo entrecomillado, porque al final todos acaban haciendo todo, y el vermú más vendido del mundo ahora mismo es el Martini Bianco, que todo el mundo conoce y que luego encima además
James Bond popularizó con su Dry Martini. Sí. Imagínate si es importante la marca que tiene hasta el nombre de un cóctel, ¿no? Que le pone, pues eso, ese toque de gin a su martini para hacerlo más seco todavía. Y nada, entonces se empieza a producir sobre todo en Italia, en Francia, y luego pues ya llega a España y tenemos la casa más antigua es Perucci, pero bueno, llega sobre todo a la costa de Tarragona, en Reus, pero en Valencia también entra con fuerza y se empieza a producir vermú, y estamos hablando ya de finales de 1800, algo así, donde ya se convierte en una bebida súper popular y la gente empieza a consumirla, porque además no es muy cara y entonces, bueno, y la producción pues tampoco cuesta tanto, entonces al final se populariza. Es verdad que pegó un bajón, pero ahora otra vez hay un auge y tú eres uno de ellos, que cada vez se consume más vermú y que la gente joven está volviendo un poquito pues un poco a tomar el vermú, sobre todo en esta parte de Levante, porque yo creo que en partes de España como, bueno, en Madrid nunca se ha perdido, en sitios como pues en Valladolid, Salamanca, incluso en el norte siempre se ha tomado el vermú, quizás gente más mayor, pero no se ha perdido tanto como aquí, que parecía que se había perdido por completo y ahora hay un repunte bastante El problema tienes que se termina enseguida. Y cuando te das cuenta, digo, voy a pedir otro porque se ha acabado ya. Claro. No dura, no. Sí. Bueno, la verdad es que si lo tomas, una vez en una entrevista me preguntaron cuál es cómo hay que tomar el vermú, cuál es el mejor acompañamiento. Y yo dije una cosa, y es que creo que el vermú como mejor se toma es con amigos. Sí. Al final, yo creo que es la verdad, al final es una bebida muy social, es una bebida que invita mucho a estar con gente y además es como nace, es una bebida popular y hacerse el vermú, que es una expresión, vamos a tomar aperitivo, el vermú y demás, es con gente, con familia, con amigos, ¿no? Antes de una comida, generalmente, entonces es un componente muy social del vermú que bueno, que es una de las características, ¿no? Entonces sí, es verdad, dices, acaba pronto, claro, porque estás a gusto, estás hablando, estás no sé qué, y de repente pues quieres, y te pones otro. Sí, y además bueno, luego te preguntaré cómo se tiene que poner un buen vermú. Ya en otros programas lo hemos comentado, pero ya que hemos vuelto a hablar del vermú. Aunque hoy vamos a catar el Vitore blanco que he traído, pero lo vamos a catar en copa para hacer lo que es la cata tradicional, pero luego hablaremos de forma. Ahora, después un poco de repasar, ¿no? La historia del vermú, pues lo que me gustaría es contar un poco a ver qué es el vermú, ¿no? He ido dando pistas, ¿no? Que lleva ajenjo, lógicamente, pero al final el vermú es un vino aromatizado. Una de las claves de este producto es que la gente tiene que saber es que el vermú siempre es una base de vino, que tiene que llevar ajenjo, que tiene que estar endulzado y que tiene que tener un alcohol añadido, ¿vale? Porque al final un vermú tiene que tener entre 15 y 18 grados. Entonces tú partes de un vino base y tiene 12 grados normalmente. Entonces es importante, y vamos a hablar también sobre todo del vermú estilo torino, estilo italiano, que es una base de vino blanco, joven, que no tenga mucho aroma, que no tenga mucho sabor y que tenga poca graduación. ¿Y por qué no queremos que tenga aroma y sabor? ¿Por qué? Porque lo vas a poner tú. Claro, porque le vas a poner un montón de botánicos, claro, ¿no? Entonces al final, bueno, una de las formas tradicionales de hacer vermú es macerar o infusionar el vino base, este vino blanco base que tenemos, con los distintos botánicos. Por ejemplo, pues eso, básicamente el ajenjo, porque sin ajenjo no es vermú, entonces lo vas a dejar para que ese vino vaya adquiriendo ese sabor y esos aromas de los botánicos, ¿vale? Normalmente en bodegas se hace por separado, cada botánico, pero en los talleres que hacemos de Vitore, que espero verte en alguno, a ver si puedes venirte a alguno. Ya tengo ganas. Claro, la gente aprende a hacer su propio vermú y infusiona o macera todas las hierbas, las macera todas juntas en su mismo bote. Entonces, bueno, también es una opción. Hierbas, pues mira, nosotros lo que hacemos es clasificar los botánicos en distintas familias. Tenemos los amargos, que está el ajenjo, pero luego ahí puedes incluir todo tipo de raíces, pues raíz de angélica, raíz de genciana, raíz de naranjo, hay un montón. Que el poner este tipo de raíces te va a dar mucha personalidad también al vermú, ¿no? Mucha potencia, mucha estructura. Tú sabrás que hay vermús más dulces, más suaves, ¿vale? Pues bueno, aquí ya vas marcando el estilo. Uno tiene
tiene que saber pues que existe el vermú blanco, el vermú rojo, el rosado, que también se hace, luego están las reservas, pero luego está el vermú más dulce, más suave, ¿vale? Entonces va a depender un poco de lo que vayas poniendo. Entonces tenemos distintas familias. El vino blanco lo tenemos claro, un vino blanco base, y tenemos amargos, que ya os he dicho que suelen ser raíces y demás, pero que básicamente es el ajenjo. Después tenemos los frutales. Nosotros, por ejemplo, en Vitoria usamos mucho la piel de la naranja, siempre la piel del limón, pero podríamos poner, pues eso, flor de azahar, naranja amarga, o sea, todo lo que va a dar mucha frescura y una parte más cítrica. Luego tenemos toda la parte de botánicos exóticos que llamamos, que no son de aquí. Exóticos. Claro, por ejemplo, pues la canela, la nuez moscada, cardamomo, jengibre, anís estrellado, coriandro, un montón de especias que se nos puedan ocurrir, que son de otro, incluso cúrcuma, no sé, un poco de todo, que claro, van a dar muchísimo sabor al vermú. Luego tenemos la parte de hierbas, que nosotros llamamos hierbas mediterráneas. Puedes meter de todo, pues desde manzanilla, salvia, tomillo, orégano, romero, no sé, mejorana, poleomenta, no sé, tengo aquí una lista de un montón que podrías utilizar. Claro, es que entonces al final cuando la gente dice, joder, el vermú es digestivo, no sé qué, claro, piensa que al final es una bebida que lleva todas estas hierbas, normalmente además las lleva siempre naturales y que ayudan a un montón de cosas si las tomas infusionadas normales. En este caso las vas a tomar con el vino, pero yo, por ejemplo, he traído aquí un listado de los botánicos que lleva el vermut Balsalla como reserva, que, por ejemplo, te dice... Por ejemplo, lleva la canela arcilian, ¿no? Que es una canela en rama que lleva. Pone que es digestiva, que tiene propiedades antibacterianas, que mejora la circulación y estabiliza la temperatura corporal. Luego, el tomillo también es digestivo. Antibiótico, es un antibiótico natural. Yo qué sé. La manzanilla dulce es antiinflamatoria, digestiva y analgésica. Entonces, todo esto lo lleva al vermú. Es verdad que luego lleva la parte de azúcar, es verdad que luego lleva un poquito de alcohol añadido y el vino y demás, pero todo este compendio de botánicos que llevan los vermús es lo que hace que normalmente además siempre recomendamos tomarlo antes de la comida porque te abre el apetito, te prepara el estómago, te ayuda a la digestión. O sea, es verdad que hay que tomar un vasito o 2 vasitos sin pasarse, como cualquier alcohol, pero que sienta muy bien, además. O sea, hay degustaciones, un montón de cosas que si quieres al final, cuando contemos la agenda, contamos un poco más. Claro. Pero bueno, entonces, pues nada, la idea es explicar o que la gente pues conozca un poco qué es esta bebida, ¿no? Porque mucha gente en realidad pues sí se la toma, sabe que le sienta bien, que es aperitivo, pero no sabe de qué está hecha. Tú creo que ya sí, ¿no? Porque ya lo hemos hablado alguna vez. Sí, alguna vez, no te acuerdas. A ver, lo que primero que tenemos que decir es que al final es una bebida que siempre se dice, es un aperitivo, es un digestivo y demás. Ahora explicaremos un poco por qué, ¿no? Pero el origen, por ejemplo, ya se dice que, bueno, se nombra que ya desde Hipócrates, tú sabes que Hipócrates es el padre de la medicina, sí, ¿no? Tú sabes que los griegos, y sobre todo los griegos, pero también los romanos, pues su medicina era más botánica que otra cosa, ¿no? Experimentaban con las hierbas, con mezclando cosas y probando a ver qué propiedades tenían cada una. Al final es como un poco nace la medicina. Pues ya se cree o ya se conoce algún escrito de Hipócrates que hablaba de un vino aromatizado con ajenjo que tenía propiedades pues muy buenas para la salud, sobre todo digestivas, con los problemas estomacales, porque al final el ajenjo tiene una propiedad y es que es antiinflamatorio, que es digestivo, que es antifebril también. Lo que pasa es que tiene un pero. Pero, a ver. ¿Tú qué crees? ¿Qué pero? Es un poco venenoso, ¿no? No, es un poco amargo. ¿Amargo? Sí. Ah, no, pero es la cicuta lo que era. Ah, sí, claro. Vale. ¿Te imaginas? Una bebida con cicuta, estaría bien, ¿eh? Estabas pensando en los griegos, estabas pensando en esas tramas y los romanos, cómo se envenenaban unos a otros.
A ver, el otro día estuve leyendo yo que un filósofo actual, no me acuerdo el nombre, hablaba de los filósofos griegos y de que decía que iban todos un poco, pues con tanta hierba y tanta cosa, un poco volados, que decían Claro. cosas muy cuerdas, pero algunas que tampoco, pero bueno, que creaban en estados no muy sobrios. Entonces, bueno, pues, pero no, en este caso el ajenjo, que el ajenjo es también con lo que se hace la absenta. La absenta sí que es un poco más peligrosa. pero bueno, entonces se cree ya que desde los griegos y los romanos pues se empezó a utilizar este vino mezclado con hierbas y demás más como una cuestión medicinal casi que como una bebida, ¿no? Pero bueno, como casi toda la parte de la medicina, ¿no? Y como casi todo un montón de bebidas que luego fueron saliendo, al final pues mezclaban. ¿Y por qué lo mezclaban con vino? Pues porque, bueno, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que los vinos antiguamente, cuando estamos hablando de griegos, romanos y demás, no eran los vinos como conocemos ahora, porque tú sabes que para elaborar el vino pues tienes la uva, ¿no? La uva tiene azúcar y ese azúcar fermenta y se transforma en alcohol. Pero antiguamente pues no tenían el control de estas fermentaciones. Entonces generalmente los vinos se les quedaban como sin fermentar del todo. Entonces eran como dulces y tenían alcohol pero menos cantidad. Y entonces, bueno, si lo mezclabas con algunas hierbas, pues los vinos eran más fáciles de beber también y las hierbas pues mejor porque era como dulzones. Claro. ¿Vale? No era el vino que conocemos ahora. Y tenían menos graduación alcohólica. Pero bueno, eso es un poco la parte, que tampoco está muy, digamos, demostrada, ¿no? Esas leyendas que hay siempre sobre las cosas. Luego también se habla de que fueron, porque lo que sí que es obvio, está claro, y más o menos por escritos y por cosas que se han encontrado, es que el vermú es una bebida de invento europeo. Y luego ya pues estamos las disputas, ¿no? De quién se lo inventó o no. Hablan de los alemanes, de los húngaros, que también lo mezclaban con el ajenjo, ¿no? Pues que seguían utilizando esta bebida de una forma así, vamos a hablar medicinal, pero sobre todo para el aperitivo y para la digestión, y que los primeros vinos que se utilizaron para eso era el Tokaj, que el Tokaj es un vino húngaro, que es un vino dulce. Ya hablaremos un día del Tokaj porque es un vino muy especial. Y entonces se habla un poco de que también es verdad que quien luego en esta época, la Edad Media y demás, y un poco el Renacimiento se dedicaba a esto, eran los que tenían tiempo y los que tenían acceso a todas estas cosas, que el vino era un producto así más de lujo, que eran en los palacios y en los reinos y demás. Quiero decir, la gente de a pie no estaba para experimentos, bastante tenían con pagar al señor. Entonces, el vermú nace como una bebida pues muy selecta, que lo quieren en las cortes, en los reinos y demás, pero sobre todo, pues eso, se disputa que si fuera el primer vermú era el húngaro, que lo mezclaban con el ajenjo y demás, porque como era un vino dulce pues sabía muy bien y demás, pero bueno, los monjes también en Alemania, porque vermú, la traducción de vermú, además en alemán se escribe con W, pero igual significa ajenjo, o sea, en alemán cuando dices vermú es ajenjo. Entonces lo que sí que se dice es que como fue, pues eso, sobre todo en Italia, en Francia, los que estaban ahí un poco detrás de esta bebida, ¿no? De innovar, ya sabes que les gustan mucho estas cosas a los italianos y a los franceses, pues bueno, le cogieron ese nombre porque si le ponían el nombre que era vino aromatizado, pero en Italia además pues no tenía tanto glamour. Claro. Sin embargo, si presentaban a un rey o a una corte, a algún conde donde trabajaban, le presentaban una bebida en plan, bueno, pues esto es un vermouth, ¿sabes? Es como algo exótico y demás. Claro, ostras, yo lo quiero. Es marketing, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, empezaron un poco así. Pero bueno, el vermouth moderno, como lo conocemos tal cual ahora mismo está en el mercado, voy a entrecomillar porque inventar, ya sabes que en esto hay como evoluciones, al final no se inventa directamente una cosa y quien lo inventa se forra, sino que van habiendo modificaciones sobre un producto. Lo que pasa es que hay alguien que es más listo y quizás lo comercializa mejor, y fue en Italia, Benedetto Carpano, creo que además fue sobre, te voy a decir las fechas, ojo, pero bueno, sobre 1700, por ahí, más o menos, ¿vale? Porque de cabeza no me lo sé, pero bueno,
Si alguno está escuchando y quiere mandar, se mete en Google o en Wikipedia y nos lo manda. Pero bueno, pensando un poco en lo mismo, él trabaja en una licorería, tenía acceso a un montón de bebidas y demás, y bueno, ve que al final, con esta mezcla, ¿no?, del vino con el ajenjo y demás, pues puede crear una bebida que sorprenda a la corte, porque trabaja justo enfrente de la corte, y que le dé acceso a, pues, a ganar dinero, a prestigio, a salir, ¿no?, adelante, porque al final esto es una cuestión de negocio, y lo lleva y les gusta mucho y empiezan, digamos, en esta parte de Italia a producirlo ya de una forma industrial, ¿vale? Entonces conocemos las casas de Carpano, conocemos Cinzano, que son las más antiguas, entonces bueno, pues es ahí en la zona de Turín donde nace el vermú, sobre todo el vermú rojo, ¿vale? Ahora explicaremos cómo se hace y demás, porque es verdad que en Italia no es que copien el vermú de los italianos, sino que ellos pues seguían también un poco el mismo desarrollo y se dan cuenta de que, bueno, pues hay otra opción, que es el vermú blanco, que es distinto y que, bueno, ellos desarrollaron mucho más y que se conoce la casa Noli Prat, por ejemplo, que es una de las más antiguas, que es quien pone en auge un poco el vermú blanco. Entonces siempre se dice que el vermú rojo es un invento italiano y el vermú blanco sería un invento más francés. Pero bueno, todo entrecomillado, porque al final todos acaban haciendo todo y el vermú más vendido del mundo ahora mismo es el Martini Bianco, que todo el mundo conoce y que luego encima además James Bond popularizó con su Dry Martini. Sí. Imagínate si es importante la marca, que tiene hasta el nombre de un cóctel, ¿no? Que le pone pues eso, ese toque de gin a su Martini para hacerlo más seco todavía. Y nada, entonces se empieza a producir sobre todo en Italia, en Francia, y luego pues ya llega a España y tenemos la casa más antigua, es Perucci, pero bueno, llega sobre todo a la costa de Tarragona, en Reus, pero en Valencia también entra con fuerza y se empieza a producir vermú, y estamos hablando ya de finales de 1800, algo así, donde ya se convierte en una bebida súper popular y la gente empieza a consumirla, porque además no es muy cara y entonces, bueno, y la producción pues tampoco cuesta tanto, entonces al final se populariza. Es verdad que pegó un bajón, pero ahora otra vez hay un auge y tú eres uno de ellos, que cada vez se consume más vermú y que la gente joven está volviendo un poquito a tomar el vermú, sobre todo en esta parte de Levante, porque yo creo que en partes de España como, bueno, en Madrid nunca se ha perdido, en sitios como pues en Valladolid, Salamanca, incluso en el norte siempre se ha tomado el vermú, quizás gente más mayor, pero no se ha perdido tanto como aquí, que parecía que se había perdido por completo y ahora hay un repunte bastante El problema tienes que se termina enseguida. Y cuando te das cuenta, digo, voy a pedir otro porque se ha acabado ya. Claro. No dura, no. Sí. Bueno, la verdad es que si lo tomas, una vez en una entrevista me preguntaron cómo hay que tomar el vermú, cuál es el mejor acompañamiento. Y yo dije una cosa, y es que creo que el vermú como mejor se toma es con amigos. Sí. O sea, al final, yo creo que es la verdad, al final es una bebida muy social, es una bebida que invita mucho a estar con gente y además es como nace, es una bebida popular y hacerse el vermú, que es una expresión, vamos a tomar aperitivo, el vermú y demás, es con gente, con familia, con amigos, ¿no? Antes de una comida, generalmente, entonces es un componente muy social del vermú que bueno, que es una de las características, ¿no? Entonces sí, es verdad, dices, acaba pronto, claro, porque estás a gusto, estás hablando, estás no sé qué, y de repente pues quieres, y te pones otro. Sí, y además bueno, luego te preguntaré cómo se tiene que poner un buen vermú. Ya en otros programas lo hemos comentado, pero ya que hemos vuelto a hablar del vermú. Aunque hoy vamos a catar el Vitore blanco que he traído, pero lo vamos a catar en copa para hacer lo que es la cata tradicional, pero luego hablaremos de forma. Ahora, después un poco de repasar, ¿no?, la historia del vermú, pues lo que me gustaría es contar un poco, a ver, qué es el vermú, ¿no? He ido dando pistas, ¿no?, que lleva ajenjo, lógicamente, pero al final el vermú es un vino aromatizado. Una de las claves de este producto es que la gente tiene que saber es que el vermú siempre es una base de vino, que tiene que llevar ajenjo, que tiene que estar endulzado y que tiene que tener un alcohol añadido, ¿vale? Porque al final un vermú tiene que tener entre 15 y 18 grados. Entonces tú partes de un vino base y tiene 12 grados normalmente. Entonces es importante, y vamos a hablar también sobre todo del vermú estilo torino, estilo italiano, que es una base de vino blanco, joven,
que no tenga mucho aroma, que no tenga mucho sabor y que tenga poca graduación. ¿Y por qué no queremos que tenga aroma y sabor? ¿Por qué? Porque lo vas a poner tú. Claro, porque le vas a poner un montón de botánicos, claro, ¿no? Entonces, al final, bueno, una de las formas tradicionales de hacer vermut es macerar o infusionar el vino base, este vino blanco base que tenemos, con los distintos botánicos. Por ejemplo, pues eso, básicamente el ajenjo, porque sin ajenjo no es vermut. Entonces lo vas a dejar para que ese vino vaya adquiriendo ese sabor y esos aromas de los botánicos, ¿vale? Normalmente en bodegas se hace por separado cada botánico. Pero en los talleres que hacemos de Vitore, que espero verte en alguno, a ver si puedes venirte a alguno. Ya tengo ganas. Claro, la gente aprende a hacer su propio vermut y infusiona o macera todas las hierbas, las macera todas juntas en su mismo bote. Entonces, bueno, también es una opción. Hierbas, pues mira, nosotros lo que hacemos es clasificar los botánicos en distintas familias. Tenemos los amargos, que está el ajenjo, pero luego ahí puedes incluir todo tipo de raíces, pues raíz de angélica, raíz de genciana, raíz de naranjo, hay un montón. Que el poner este tipo de raíces te va a dar mucha personalidad también al vermut, ¿no? Mucha potencia, mucha estructura. Tú sabrás que hay vermuts más dulces, más suaves, ¿vale? Pues bueno, aquí ya vas marcando el estilo. Uno tiene que saber pues que existe el vermut blanco, el vermut rojo, el rosado, que también se hace, luego están los reservas, pero luego está el vermut más dulce, más suave, ¿vale? Entonces va a depender un poco de lo que vayas poniendo. Entonces tenemos distintas familias. El vino blanco lo tenemos claro, un vino blanco base, y tenemos amargos, que ya os he dicho que suelen ser raíces y demás, pero que básicamente es el ajenjo. Después tenemos los frutales. Nosotros, por ejemplo, en Vitore usamos mucho la piel de la naranja, siempre la piel del limón, pero podríamos poner, pues eso, flor de azahar, naranja amarga, o sea, todo lo que va a dar mucha frescura y una parte más cítrica. Luego tenemos toda la parte de botánicos exóticos que llamamos, que no son de aquí. Exóticos. Claro, por ejemplo, pues la canela, la nuez moscada, cardamomo, jengibre, anís estrellado, coriandro, un montón de especias que se nos puedan ocurrir, que son de otro, incluso cúrcuma, no sé, un poco de todo, que claro, van a dar muchísimo sabor al vermut. Luego tenemos la parte de hierbas, que nosotros llamamos hierbas mediterráneas. Puedes meter de todo, pues desde manzanilla, salvia, tomillo, orégano, romero, no sé, mejorana, poleomenta, no sé, tengo aquí una lista de un montón que podrías utilizar. Claro, es que entonces al final cuando la gente dice, joder, el vermut es digestivo, no sé qué, claro, piensa que al final es una bebida que lleva todas estas hierbas, normalmente además las lleva siempre naturales y que ayudan a un montón de cosas si las tomas infusionadas normales. En este caso las vas a tomar con el vino, pero yo, por ejemplo, he traído aquí un listado de los botánicos que lleva el vermut Balsalla como reserva, que, por ejemplo, te dice... Por ejemplo, lleva la canela arcilian, ¿no? Que es una canela en rama que lleva. Pone que es digestiva, que tiene propiedades antibacterianas, que mejora la circulación y estabiliza la temperatura corporal. Luego, el tomillo también es digestivo. Antibiótico, es un antibiótico natural. Yo qué sé. La manzanilla dulce es antiinflamatoria, digestiva y analgésica. Entonces, todo esto lo lleva al vermut. Es verdad que luego lleva la parte de azúcar, es verdad que luego lleva un poquito de alcohol añadido y el vino y demás, pero todo este compendio de botánicos que llevan los vermuts es lo que hace que normalmente además siempre recomendamos tomarlo antes de la comida porque te abre el apetito, te prepara el estómago, te ayuda a la digestión. O sea, es verdad que hay que tomar un vasito o 2 vasitos sin pasarse, como cualquier alcohol, pero que sienta muy bien, además. O sea, hay que hacer un vermut estilo italiano, estilo torino, vino blanco, los botánicos en las distintas familias, pues podemos llegar a pensar que
que desde 20 hasta 40 botánicos distintos le puedes poner. Hay algunos que incluso llevan más, pero claro, la clave está en encontrar el equilibrio. Claro. Para que no te quede ni una sensación medicinal, ni una sensación artificial, ni... Entonces, bueno, lo difícil es encontrar ese equilibrio, ¿no? De todos los botánicos para que al final el sabor sea bueno. Una vez que tenemos esta mezcla ya macerada y que tenemos el vino aromatizado y con sabor, llega la segunda parte y es la de endulzarlo y a cambiarle el color si queremos, porque por ejemplo el Victoria Rojo lo que le ponemos es un caramelo de mosto. Cogemos mosto que tenemos en bodega y lo caramelizamos para que le dé color y textura. Qué bien. Claro, y por eso se convierte en ese rojo, que es uno de tus favoritos, yo lo sé, porque te lo pones ahí mientras cocinas. Y de esta forma lo estamos endulzando un poco y encima le cambiamos el color. El blanco que vamos a probar ahora dentro de un ratito, por ejemplo, pues lleva mucha vainilla y entonces lleva un poquito menos de azúcar. Ya verás que no es muy dulce y luego hay que subirle un poquito de alcohol. En este caso en bodegas se hace normalmente con alcohol vínico porque tiene que tener esos 15 grados. Entonces, bueno, y ya estaría, ya tenemos el vermú. Lo filtramos normalmente en bodega, cuando lo hagamos casero ya los que vengan a los talleres lo explicaremos y ya tendríamos este producto listo para tomar. Entonces, bueno, es un producto bastante natural, bastante agradable y que además, bueno, pues nos puede aportar algo diferente a lo que tomamos normalmente. Y luego, pues eso, hay distintos tipos. ¿Y cuál es que es el que se consume más? De las tres variedades que has comentado. De los que, hombre, el vermú que más se consume, sobre todo en España, es el vermú rojo. Nosotros, así como en otros países les gusta más el blanco, el vermú que estamos más acostumbrados a tomar y que se ha elaborado siempre en la zona de Reus, en la zona de Valencia y de Levante, es el vermú rojo, que es el que hemos importado de Italia y es nuestra influencia, o el que se toman en Madrid. Tú sabes que el Zarro de Madrid es uno de los vermús más antiguos también, o Perucci. Entonces normalmente es vermú rojo, aquí a la gente le va mucho. Lo que pasa es que el blanco cada vez está tirando un poco más porque la gente está descubriendo que ni son tan dulces como algunos blancos pensaban, ni son tan secos como los que hay, porque luego está el vermú seco, que está muy pensado también para coctelería. Esa sería otro de los usos del vermú, que se ha usado mucho pues para hacer el famoso Negroni o para hacer otro tipo de cócteles que al final tiene una base de vermú importante. Pero son vermús que se nacen ya pensando en la mezcla, no tanto para tomar solos. Pero en España yo creo que el que más se consume sin duda es el rojo. Ahora ha habido un repunte de vermús y ahora probaremos pero bueno, ahora puedes encontrar en el mercado vermús hechos a partir de vinos de Jerez, de Albariño, de un montón de variedades y lo verás. Sobre todo verás una gama de precios muy alta, ¿no? Porque siempre ha sido un vermú siempre ha sido una bebida como muy asequible y ahora de repente pues vemos botellas de vermú que cuestan 10, 12 euros, que antes era impensable. Claro, pero bueno, son cosas especiales, ¿no? Que también tiene que haber, que son más puntuales y son quizás más complejos y bebes un poco menos porque son más fuertes también al sabor. Pero bueno, sí. Entonces, bueno, pues eso, entonces lo ideal es tomarlo. Yo siempre recomiendo, de hecho, el que vamos a catar ahora lo tenemos en frío. Y lo probaremos ahora frío. Entonces lo ideal es guardarlo en la nevera, tenerlo frío. Y tú me decías, ¿cómo hay que tomarlo? Claro, porque ves que te ponen, parece un cóctel, un combinado de todo lo que le ponen y banderillas y aceitunas, que es lo que más o menos tenemos en mente, pero he visto también con anchoas, con pepinillos, con pimiento. Con todo. Y luego también cambia mucho los vasos, ¿verdad? Sí. Depende de dónde te lo tomes. Y, por ejemplo, si vas por el Cabañal, a locales pues más de toda la vida, como La Peseta, como Casa Montaña y demás, te lo ponen en el típico vasito corto, muy sencillo, con un hielo, ¿no? Y prácticamente con nada. Luego si vas a otros sitios con glamour, te lo ponen en la copa esta, que es para el Dry Martini. En realidad esa copa solo es para el Dry Martini, no es para todos los vermús. Es la copa ideal para tomarte un Dry Martini, no para tomar más vermús. Lo que pasa que, bueno, pues hay gente que está acostumbrada y es incomodísima. Además, esa copa para beber es una cosa que tiene un mogollón de glamour, pero es muy cómoda para coger y demás, pero bueno, está ahí. Pues yo creo que depende un poco del tipo de vermú. A ver, nosotros, el vermú tradicional, el de siempre, que te vas a tomar, lo ideal es un vasito. Un vaso, ya sea estrechito, ya sea de chato, un vaso, un buen hielo. El vermú venga frío ya, pero que tenga un buen hielo roca, como siempre decimos, los hielos de... ¿Agua? Sí, eso es, para que no sea agua.
Si es para disfrutar del vermú, la rodajita nosotros siempre de naranja, además no entera, un cuarto, porque si no a veces te ponen ahí que no puedes beber, te chocas con la naranja, un cuartito o incluso solo un twist, la piel, para potenciar un poco esas sensaciones más cítricas. Y a voluntad lo de la aceituna. Yo preguntaría siempre, porque hay a quien le gusta y a quien no le gusta. Yo prefiero que me la pongan aparte y si me apetece me la pongo dentro, porque sí que es verdad que a veces me apetece emborracharla y está más rica, pero que venga, yo siempre recomiendo que la pongan aparte y así cada uno que elija si la quiere poner o no. Y luego, pues eso, buscarle buena compañía. Perfecto. Y siempre con algo de comer. El vermú es una bebida que tiene 15 grados, que tiene un poquito de azúcar, o sea, que entra muy suave y que requiere siempre de algo de acompañamiento. Pues el típico aperitivo, aquí que te sacan cacaos, papas, aceitunitas, pero también te va perfecto, por ejemplo, como con una ensaladilla rusa, con entrantes así más fríos. Mira, de hecho, hicimos, y si repetimos, que espero que sí, te invitaré con una empresa que es Corvina Rex. Nosotros en Vitoria hicimos un maridaje y una estudiante de la Escuela de Hostelería de Gasma creó un plato, una creación con la corvina para el vermú blanco, que era un ceviche espectacular. Y para el vermú rojo hizo con la corvina, pero en caliente, otra creación que iba envuelta en... No me acuerdo en qué era, pero bueno, ya lo repetiremos. Pero bueno, que eran así unos entrantes un poco más elaborados, bastante más selectos, y la combinación era ideal, porque la parte del ceviche tenía un punto también un poco picante y demás, y combinaba muy bien con el vermú. Quiero decir que al final el vermú, si te pones a complicarlo, también puedes encontrar maridajes más complejos, ¿no? Sobre todo con un plato en concreto, o sea, combinarlo así, y puedes comer algo más. No es una bebida pensada para comer, es una bebida para antes del aperitivo, pero el aperitivo no tiene que ser siempre algo tan básico. Puedes ponerle algo, pues eso, una buena gilda, con una buena anchoa, una buena sardina, con la piparra, con cosas así, un poquito más, depende de lo que te guste también. Pero siempre es imprescindible acompañarlo de comida, porque ya te digo, entre el alcohol y el azúcar, lo ideal es tomarlo así, que esté frío, con el hielo, con el vasito y ya está. Y lo de la copa, pues lo dejamos para el dry martini. Estupendo. Y lo demás, pues no sé, lo de los pepinillos, yo lo pondría todo aparte. Vale, pues queda aclarado. Perfecto. ¿Quieres que pasemos a catar? Vale, pues venga, ¿vas tú? Sí. Perfecto, ideal. Bien, está bien frío. Bueno, vamos a catar el vermú Vitore Blanco. Un apunte que me gustaría decir es que Vitore es el vermú más antiguo de Valencia. Llevan elaborando este vermú desde 1904 con la misma fórmula original. Y bueno, ahora vamos a catarlo en copa, que ahora estamos hablando del servicio, igual no es el ideal, pero así sacaremos los matices. Y está bien frío, que es importante. ¿Vale? Estupendo. Pues vamos a ello. Vale. Bueno, pues entonces lo primero, bueno, el color normalmente de un vermú blanco suele ser muy transparente, sí, blanquito, ¿vale? Porque no queremos que tenga mucho color y vamos a ver en aroma. Bueno, yo creo que lo primero que te va a salir y me vas a decir, huele a vermú. Me has quitado. Sí, porque huele huele muchísimo a uva y luego tiene unos toques muy cítricos. Sale la vainilla, sale la canela. ¿Qué te parece?
¿Sí o no? Muy Sí. especiado, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo de primero me dices, ¿a qué huele? Y no sabía decirte, pero es que me lo dices y lo reconozco. Entonces luego lo vamos a probar con moderación, porque al final esto tiene más graduación que un vino. Y sale todavía más la vainilla, la sensación de canela, Sí. mucho más presente en boca. Claro, piensa que normalmente aquí le falta un hielito y lo tomamos todavía más frío. Pero una de las cosas que mejor representa este vermú es el equilibrio que tiene entre el dulzor y la sequedad. O sea, está súper balanceado, entonces ni te resulta muy empalagoso ni te resulta muy seco. Entonces, además tiene una persistencia bastante larga en boca que te deja esa sensación pues avainillada total, sobre todo. Entonces, bueno, a mí me parece que es muy agradable. Y es un vermú para descubrir, porque yo creo que mucha gente no se atreve con el vermú blanco porque está un poco curado de espanto, con todos mis respetos, por algunas megamarcas. No, totalmente. Además, yo probé el vermú blanco y no, o sea, no, era... Claro, lo bueno de este vermú es que está muy equilibrado también el alcohol, tiene todos los elementos del producto como en su justa medida, entonces hace que sea realmente agradable. Es un vermú, y es un vermú bastante fácil, que es una de las ideas también de la casa con la gama Vitore, es hacer vermús que se beban, que tú decías, es que se acaba pronto. La idea es esa, la idea es al final que sea un vermú agradable, que se beba muy bien, que sea de paso fácil. Entonces, bueno, tiene esos matices, sobre todo, ya te digo, que destaca la vainilla en boca, pero luego en nariz, pues esa sensación mucho más cítrica. La canela también sale un montón. Te viene un poco como recuerdo a galleta, ¿no? Sí, es verdad. Entonces es bastante curioso y agradable. Es verdad que este ejercicio normalmente no se hace porque se toma ya con el vasito y con el hielo y demás, pero bueno, como hoy queríamos hacer una cata un poco especial, pues al final es la idea. Y ya te digo, me parece que está muy, muy, muy equilibrado. Además es un vermú que se puede encontrar muy fácilmente en bastantes establecimientos, entonces quiero decir que no se dispara mucho de precio, entonces bueno, al final yo creo que es bastante recomendable probar un día y sobre todo, ya te digo, en ese momentito, si estás en casa cocinando previo o antes, cuando haces una reunión de amigos, pues te tomas tu vermú con tu hielito y preparas un poco el estómago para lo que viene. Sí, la verdad es que está muy rico, además es como el preludio o al fin de semana o claro, a algo festivo. Porque claro, bueno, estamos a jueves. Claro, así como el vino, pues a lo mejor la gente se lo toma más cuando está cocinando, un día entre semana o por la noche, pues una copita de vino, pero la gente no se hace, o no se suele hacer un vermut entre semana, voy a hacer un vermut. Claro. Es verdad que está asociado más eso al fin de semana. Sí, bueno, claro. Luego ya da gustos, cada uno que lo consuma cuando quiera, pero sí que es verdad que apetece mucho y sobre todo a esta hora, ¿no? Desde a partir de las 12 hasta la 1, casi las 2, pues apetece un poquito tomar algo así, diferente y que te abra el apetito y que luego ya pues comes con lo que quieras, ¿no? Estupendo. Perfecto. Muy bien. Pues si te parece pasamos al local recomendado de esta semana. Por supuesto. Que yo creo que te va a gustar mucho. A ver. Se llama Barbacana. Ha abierto hace poco, está en el Paseo Alameda. Y lo han abierto una cervecería artesanal de Valencia que es antigua a la cerveza antigua. Ajá. Que se ha asociado con un chef. Entonces ha hecho una cosa que en Europa normalmente se lleva mucho y es, claro, abrir su propio local en el que tú puedes probar de tirador, pues tienen 10 tiradores distintos. Entonces puedes probar, claro, todas las cervezas que tienen de tirador, que sabemos siempre que son como más agradables que casi que de botellín o de lata. Y además, como tienen vasos pequeñitos, pues puedes ir probando a ver cuál te gusta más. Y han creado una cocina. Además es un espacio muy limpio, muy moderno, que tiene terraza en el Paseo de Alameda también. El menú de mediodía creo que está a 9,50, una cosa así, que está muy bien. Pero la cocina se sale un poco de lo que es lo normal, ¿no? Que la gente piensa, una cerveza, pues con hamburguesas, con no sé qué, pues han creado una cocina bastante moderna, pues por ejemplo ahora tienen clochinas de temporada, o sea, es una fusión entre lo que le va a la cerveza y producto de mercado. Entonces, qué bien, interesante. Sí, la verdad es que sí, porque es una forma diferente de hacer un maridaje con la cerveza, de probar una cerveza artesanal valenciana
con una cocina muy agradable. Entonces, quiero decir que al final no solo es una cervecería, ¿no?, la que puedes ir a tomar cervezas y ya está, sino que además puedes disfrutar de una gastronomía muy buena. Entonces, me parece una idea, espero que les vaya muy bien, y teniendo la terracita del Paseo de Alameda ahí, pues la verdad es que es bastante grande, además el local. Yo creo que es una opción muy buena y que cada vez se va a ir viendo más en Valencia, ¿no?, que las cervecerías o las cerveceras artesanas vayan abriendo sus propios locales, que es algo que pues en Inglaterra, en Irlanda o en Checoslovaquia pues ya se hace, ¿no? Porque es una forma también de dar a conocer todos tus productos y además pues eso, directamente del tirador, y está bien, porque así, bueno, pues si alguien quiere probar cerveza de aquí, pues ya lo tiene Tiris, ¿no? Lo tiene Beer & Blues, que hablamos, pues ahora la antigua cervecera también, y así pues poco a poco la gente irá creando también cultura de la cerveza artesana. Estupendo. Y te sales un poco de la Sí. de las Mira, sí que has acertado, sí que me ha gustado. Sí. Ya lo sabía yo que seguro que les haces una visita. Hombre. Más iré con mi vasito pequeño para ir probando, por si acaso se me escapa algo. Perfecto. Luego pedir un vasito de agua y ya está. Claro, para contrastar, sí, un poco, para compensar. Perfecto, pues si quieres hablamos del calendario. Vale, vamos a ello. Y empezamos esta tarde, que tenemos una cata muy interesante en Benimaclet, en la librería. Bueno, es una cafetería-librería que se llama Vinos, Libros y Vinos, y vamos a hacer un maridaje entre una selección de relatos que han escogido con 3 vinos distintos. Entonces, bueno, es una combinación de vinos y libros, es algo un poco diferente, bueno, será bastante agradable. Entonces estaremos ahí a partir de las 8:30 en Benimaclet. Y luego ya nos vamos a la semana que viene, que tenemos el 17 con Isabel en Original CV, una cata de vinos ecológicos y de productos ecológicos, donde explicaremos qué es un vino vegano, qué es un vino biodinámico, un poco qué es un vino de agricultura ecológica, y lo vamos a combinar con alimentación también ecológica y vegana para todo aquel que quiera venir. El 18 nos vamos con Vitoria a Castellón a hacer un taller de elaboración para todo aquel que quiera aprender a hacer vermú artesanal y llevarse su vermú a casa. Y el 23, para los de Valencia, estaremos en el Cabañal, en el Mar de Amura, 23 de mayo, haciendo lo mismo. O sea que estás también muy invitado, te lo recordaré. Sí, recuérdamelo. Estás invitado para hacer ese taller de elaboración de vermú casero. Estupendo. Sí, voy a crear yo mi propio vermut y quién sabe, lo mismo. Bueno, oye, pues claro. Patentas la fórmula, oye, y igual te forras y creas ahí un vermut de moda. ¿Y qué vas? Porque el 24, el viernes, estaremos en Original CV otra vez con una cata que también te va a encantar. Vino y jamón. Qué bueno. Todo valenciano, 100%, entonces vamos a hacer un maridaje como muy tradicional, pero bueno, seguro que veréis que vamos a tener sorpresas y demás, o sea que os invito a que os animéis a participar. El 26 domingo, lo que pasa es que esto es un poco reducido, pero hemos preparado un taller muy bonito con una ceramista que es Eva Cubero, que trabaja en Feafeo, y porque claro, siempre estamos hablando del vermú, ¿no? El vermú se toma, el aperitivo y demás. Bueno, pues con ella vais a aprender a crear vuestro propio kit para colocar, ¿no? Esas aceitunitas, esos berberechos y demás, unas piezas de cerámica muy bonitas, al mismo tiempo que podremos degustar los vermús de Vitore y demás. Entonces será un taller muy chulo, que tenéis toda la info en la página de Vitore de Facebook, y va a ser muy bonito porque, bueno, será muy reducido, es un taller de cerámica y es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, al final es aunar digamos que una tradición artesanal como es la cerámica y un producto hecho a mano con un vermú que también es bastante artesanal, y entonces, bueno, pues un poco para crear ese enlace y ese kit perfecto de aperitivo. ¡Qué bien! Sí. Y si nada cambia, el 30 estaremos en Barbacana haciendo un maridaje con la cerveza antigua. Estupendo. Entre platos y cerveza. Pues ahí estaremos también. Así que nada, yo creo que vamos completitos. Sí, la verdad es que sí. Yo me lo voy a apuntar todo, tú recuérdame las cosas porque si no soy un desastre. Y nada, pues muchísimas gracias, María, un placer como siempre, y bueno, seguimos aquí con el Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.